fue en agosto del 2009. Hola, estamos hoy en plasademayo.com con una periodista que humildemente, y ella sabe que antes de ser mi amiga yo pensaba que era de las mejores periodistas que tenemos en Argentina. Así que para mí es un honor estar con vos, Josefina Licitra, y charlar de tu libro. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Gracias por todo lo que decís. Y lo que dirás. No, y lo que diré, y no soy yo sola lo que lo piensa, tuviste premio García Márquez y algunas otras condecoraciones, así que no es de madre orgullosa que lo diga. Josefina acaba de sacar un libro que se llama Los Otros, que a mí me impresionó particularmente porque habíamos charlado sobre algo que tenía que ver con la historia. Pero contame cómo se te ocurrió, cuál fue la génesis de meterte en la profundidad que te metiste en el conurbano. A ver, yo no tenía demasiada conciencia de cómo se me ocurrió ni cómo fue hasta que hoy temprano me llegó la carta que mi editora, Glenda Vieites, mandó a los libreros. Y en esa carta decía, entre otras cosas, que este libro tenía una gestación que llevaba aproximadamente 5 años. Y a mí me llamó la atención, porque en realidad el libro tiene mucho menos tiempo de trabajo, pero es cierto que la idea de escribir algo estaba presente desde hace varios años. Había habido una propuesta de la editorial de hacer un libro que finalmente dejamos a la mitad porque no nos cerraba, y hubo una segunda propuesta de la editorial que fue contar el conurbano. Así de amplio como lo digo. Yo acepté porque me interesaba, era un territorio que me interesaba, que me parecía que como territorio no estaba, si bien hay muchas historias que transcurren en el conurbano nunca fue como un personaje en los relatos, por lo menos de no ficción. Y a mí me interesaba poner el territorio en un plano más cercano al lector. Así que una vez que acepté escribir sobre el conurbano, empecé a ver de qué manera se podía escribir o con qué historia se podía contar ese territorio. Y hubo varios trabajos de ensayo y error, de recorrer la zona de un modo que en principio parecía estéril, porque no encontraba nada que... ¿Vos no tenías relación con el conurbano? No, a ver, mi única relación con el conurbano era, mi familia es de La Plata, yo de hecho nací en La Plata, y era ir, creo que es ni siquiera sé cuál es el tren que va a La Plata, supongamos que es el Roca, ¿no? Tenía recuerdo de ir en el Roca todos los fines de semana con mi abuelo, en esos sillones totalmente destripados, con la goma espuma que se salía, y mi abuelo dormido, y yo medio dormida también. Tenía esos recuerdos, y para mí el conurbano no era mucho más que el tren y la llegada a La Plata. Así que no, lo que ahora entiendo como conurbano no es lo que en ese momento yo percibía. Y bueno, finalmente dando varias vueltas, que además las di con colegas del programa Policías en Acción, que fue la forma que encontré de dar vueltas de un modo más o menos seguro, hasta encontrar la historia. Después de dar varias vueltas, uno de los productores, que se llama Juan Aznares, me dijo, me parece que en Lanús hay una historia que te puede interesar. Y me habló, me dio, no sé, 5 líneas sobre esta historia. Y fue la última historia que trabajé en este intento por encontrar relatos para el libro, y me quedé, no sé si la palabra es fascinada, pero muy tomada por la historia. Y ahí sí empecé a ir cada vez más seguido a Lanús, que es donde transcurre el libro, a tratar de ver cuál era el problema que presentaba esa zona y tratar de entenderlo en profundidad, que es lo que trata de hacer el libro. Es que Lanús tiene esa particular característica que está pegada, es uno de los partidos que está saliendo inmediatamente hacia el sur de Capital Federal, pero a la vez es uno de los que está más distantes. Tiene determinadas partes de la geografía, como esa que vos contás, que está pegada al riachuelo, pero del otro lado. Contá un poco cómo es ese barrio. Sí, a ver, lo que tiene estos dos barrios que aparecen en el libro, que son Villa Giardino, que es un barrio de inmigrantes italianos que llegaron en la posguerra, es un barrio, de casas de material, calles de cemento, etcétera. Y también tiene el barrio Acuba, que es en realidad un conglomerado de asentamientos. Lo que tienen es que están en una zona que
dada su proximidad con la ciudad de Buenos Aires, hace pensar que uno está dentro, de alguna manera, que hay como que puede, o hay una posibilidad de inclusión en la dinámica productiva que suponen las grandes ciudades. Y lo que uno termina viendo es que ha sido una realidad a medias, porque han quedado geográficamente cerca, pero no lograron insertarse productivamente en esa dinámica, lo que genera más violencia todavía que la que uno podría tener si viviera lejos, ¿no? Porque es tener la posibilidad a 10 minutos de la capital, que es como se vende un poco la zona, y ver que esos 10 minutos en realidad transcurren en una temporalidad distinta, sí. No son 10 minutos, sino que son décadas. No, incluso hasta aún saliendo en auto, salir de esa zona te implica sortear obstáculos, baches, pozos, semáforos que no andan. O sea, hay como un atraso estructural tremendo. A mí lo que más me fascinó, dice la tapa, dice Santiago Roncagliolo en la tapa, que los personajes como Marcelo o Baldassar encarnan las partes que no queremos ver de la Sudamérica triunfalista del siglo XXI. Marcelo es un puntero, y es un puntero que si lo viéramos en la tele diríamos, che, están exagerando, no es tan así. Contanos quién es Marcelo. Marcelo, a ver, es esa clase de punteros que no se asumen como puntero, primero, ¿no? Están los punteros que dicen yo soy puntero, él no. Marcelo es un puntero muy poco televisivo, digo, si vamos a ir al personaje que hace Julio Chávez en televisión, la verdad que es un personaje limpio y catódico, ¿no? El que aparece. Marcelo es el resultado de varias generaciones que han sido olvidadas por el Estado, y él es dentro de todo una de las personas que ha tenido herramientas suficientes como para poder construirse dentro de un barrio y poder construir una trama de poder. Yo en un punto lo entiendo, hay que sobrevivir a la lógica de los asentamientos, ¿no? Pero bueno, se maneja con los códigos, los modos propios de un puntero, que es el intercambio de favores, el uso absolutamente discrecional de los elementos del Estado, de los planes, de la comida que llega. Pero por otro lado, y eso es lo interesante, Marcelo está, o por lo menos estaba en los tiempos del libro, yo en este momento no sé en qué situación está. Vos decís que esperas verle de intendente en cualquier momento. Sí, oscila entre la intendencia y la cárcel, como muchos. Pero lo que uno ve es que sin este Marcelo, sin este puntero, toda la zona de los asentamientos estaría todavía más olvidada. Uno también tiene que entender eso. Uno dice, qué barbaridad el puntero. A ver, si yo viviera en ese barrio, agradecería que esté Marcelo. O te harías puntero. O me haría puntero, depende si terminé o no tercer grado, porque es un poco esa la diferencia. Sí, hay que completar formularios a la municipalidad, además de prepotear un poco. Sí, exacto, pero lo que voy es que, hay gente que, eso aparece en el libro, por lo menos esta zona no es ni siquiera, no es la Villa 31, ¿no? Es un lugar realmente olvidado, con gente que no sabe ni cómo se gestiona el DNI, no sabe lo que es un plan social, no sabe lo que es el ANSES, y viene un tipo que les dice, vos dame esto, yo te lo tramito. Y bueno, es la lógica que sucede ahí. Tampoco me parece que uno le pueda reclamar algo a Marcelo. Él es sin librarlo de culpa, porque cada uno tiene como sus responsabilidades individuales, pero él es un emergente de un modo de ejercer la política que lleva, que se viene profundizando desde hace muchos años, ¿no? Y que es, como decía Roncagliolo, que es, está en el otro extremo de la idealización de la historia, digamos, del romanticismo de la pobreza. Digamos, es la pobreza descarnada y es la pobreza de elementos. Me encantó que cómo contás que la mujer de él no sabe cómo se llama. Sí, están como tan a la intemperie que ni siquiera tienen un nombre que los cobije en algunos casos. ¿Qué es esto? La mujer de Marcelo se llama Gladys, pero le dicen Karina, y uno piensa que puede haber una historia absolutamente tremenda detrás, o vinculada con algún tipo, ahí va el prejuicio de cada uno, de
de actividad delincuencial, ¿por qué se llamará de esa manera? Y no, es que nunca tuvo una partida de nacimiento y cuando la fui a buscar vio que había 2 partidas y no sabe cuál de las 2 y vio que entre las 2 hace una. Es un desastre. Pero por otro lado, uno celebra que en el medio de ese desastre alguien pueda construirse algo. Lo que es duro es que eso que es este matrimonio se logra construir es en base a criterios prebendarios. Pero bueno, yo en ese lugar haría lo mismo. Sí, y en pequeña escala. La contracara de la historia es Antonio Baldassarre, un vecino del barrio original, digamos, no del asentamiento que se armó detrás, donde era la antigua quema que estaba entre Lanús y Lomas de Zamora. Y Baldassarre fue acusado de matar a un chico que murió en una manifestación. Esa fue la noticia en el 2009. Después nos olvidamos de Antonio Baldassarre. Sí, nos olvidamos. A ver, sí, efectivamente lo que pasó, que lo doy como hecho, porque de hecho ya hay una sentencia, es que estaba volviendo gente del asentamiento de Acuba de una manifestación. Para poder llegar al asentamiento desde Valentina Alsina, cruzan el barrio de estos inmigrantes italianos. Ese cruce fue violento, rompían cosas, bueno, como suele pasar muchas veces. Y los italianos, que estaban bastante cansados de estos manejos, o de esta violencia que ya se respiraba desde hacía mucho tiempo, violencia igual de los dos lados, ¿no? Porque también había hostilidad de los italianos para con la gente del asentamiento. Esto no me parece que parte de lo que a mí me tranquiliza de la historia es que no es una historia en la que claramente haya alguien que tiene la razón. Uno podría pararse de cualquiera de los dos lados. Lo cierto es que, cansado de ese estado de cosas y viendo cómo rompían todo en el barrio, Baldassarre se paró en la terraza de su casa con una escopeta, empezó a los escopetazos, aparentemente habría dicho frases como negros de mierda, los voy a matar a todos, y en esa disparada mató a un chico de 16 años que formaba parte de la manifestación, que había ido por el pancho y la coca, y que murió en el acto. Y Baldassarre quedó detenido. Según el fallo es culpable. Yo tengo dudas. Eso fue una situación como muy confusa, donde había demasiados actores involucrados y donde no queda claro realmente qué es lo que pasó. Pero lo cierto es que quedó preso un hombre de 60 años sin ningún tipo de prontuario, de antecedente, calificado por sus vecinos como muy buen vecino. Y esta situación en la que queda envuelta Baldassarre pone a todo el barrio en situación de lucha, de alguna manera, porque entienden que esto que le pasó a su vecino es representativo del olvido y de la injusticia a la que ha estado sometido este barrio desde hace décadas ya. Y también me gustó 2 personajes, uno que es Amanda, que es una vecina del barrio obrero, por llamarlo de una manera, para distinguirlo del asentamiento, y Dayana, que creo que es la hija de Marcelo o de Karina, las 2 con fobia de salir a la calle. Digamos, 2 sujetos que no absorben la inseguridad de las noticias, pero las 2 que no quieren salir a la calle. Sí, está bien la lectura. Yo nunca había incorporado a esa lectura la figura de Dayana, y es cierto. Hay gente a la que le resulta intolerable además lo que termina pasando, que es lo que pasa en muchos barrios, es como replegarse hacia, abandonar los espacios públicos, que finalmente quedan tomados por el más fuerte, el que se anima a pisar ahí, ¿no? Y sí, es el caso de Amanda, que es una vecina que formaba parte de una ONG, de la que también formaba parte Antonio Baldassarre, que era una ONG que quería mejorar el barrio, que pedía por las cloacas, porque por supuesto ese barrio no tiene cloacas, y el que puede apretar el inodoro y ver cómo se va todo es porque se lo pagó, no porque lo haya puesto el Estado. Y bueno, esa ONG en esa ONG estaba Amanda,
Y por otro lado es cierto, Dayana, que es la hija de Marcelo, que se supone que es hija, a ver, es hija de Karina, pero lo tiene a Marcelo como figura paterna, entiende, percibe la hostilidad del territorio en el que está. De hecho, algunas veces, esto ni siquiera sé si está en el libro, pero su necesidad de encerrarse surgió de ir a la escuela y a la salida sentirse patoteada por sus compañeras, ver que bueno, que hoy los temas de charla, es una chica como fuera de su época, de alguna manera, porque los temas de charla a los 13 años son otros de los que podrían haber sido a nuestros 13 años, y hay una reacción de Dayana que en vez de incorporarse a esa lógica, retrocede y pide para el Día del Niño una muñeca, ¿no? Y no sé si es, a ver, si es un recurso de salud o al revés, pues finalmente va a vivir peor, tratando de procurarse un entorno imposible. Pero lo cierto es que bueno, que tanto de un lado como del otro, en estos dos barrios, está esta sensación de que los espacios públicos son terrenos hostiles, de los que hay que protegerse, cuando se supone que justamente uno debería poder circular libremente por todos lados, ¿no? Por una cuestión de honestidad, yo debo decir que en algún momento empezamos a charlar sobre este libro porque yo de chica viví en un barrio cercano a Giardino y muchos de mis compañeros venían de Giardino, entonces conocía y le invité, digo, vayamos a dar una vuelta a explorar el territorio juntas. Y entendía que mi mirada del conurbano era una mirada como curtida, era una mirada que la había visto de mucho tiempo y que a veces no entendía muchas de las idealizaciones que se escuchan en las noticias, incluso en la construcción de los personajes de las noticias del conurbano. El conurbano es lacerante para transitar. Y creo que esa mirada tuya alternativa es lo que te permitió hacer algo que nadie que transita habitualmente en el conurbano haría, que es como bajarse en el puente de la Noria a la madrugada o a la medianoche, cruzar el riachuelo para pasar a la Salada. ¿Cómo se te ocurrió? Soy extranjera, evidentemente me manejé con la lógica del gringo que llega a Buenos Aires y va a La Boca a las 3 de la mañana y lo afanan. Sí, evidentemente a mí me jugó a favor. Qué tremendo, me daba miedo cuando contaba que cruzabas el puente del tren y saltabas los durmientes. Dije, no. Sí, yo igual eso no me lo esperaba. Yo no sabía que iba. Todo esto es. Cuando fui a la Salada, se supone que bueno hay dos formas de llegar, que es por la margen que está como del lado, más metida en el lado de provincia, que es una margen muy lenta porque van micros. Bueno, hay mucho tránsito y uno tarda horas en hacer esos 3 kilómetros. Y la otra margen es la que está como más cerca de la capital, y es una margen que está como mucho más liberada, uno va a otra velocidad, va rápido, pero es una boca de lobo, una completa boca de lobo. Y en primer lugar, como no sabíamos cómo llegar, me llevó mi marido, otro extranjero, y llegamos rápido, la verdad que llegamos rápido, pero era una boca de lobo en la que nos podría haber pasado cualquier cosa. Pero bueno, no pasó, esa es la verdad. Y una vez sí que llegamos, el problema, el más importante, es que estábamos del otro lado del riachuelo y para llegar a la Salada había que cruzar. Y ahí sí hay hay 3 formas de cruzar. Una es como por un camino, un enchapado, pero que al lado de las otras variantes es súper seguro, que es como un puente. Y otro sí es una vía de tren con durmientes, sin ningún tipo de baranda, y con cada durmiente separado del otro por 1 metro, y donde si uno pisa mal se va al río. Y estamos a 30 metros de altura, una cosa así. Y como esa vía estaba mucho más liberada, pues nadie quiere ir por ahí, y mi Virgilio, que era Marcelo, que trabajaba en seguridad de la Salada, estaba muy apurado, quiso pasar por la vía. Y yo no estaba en condiciones de decir, por ahí no voy. Así que no recuerdo otra situación en la que yo haya sentido tanto miedo, porque además yo sufro de vértigo.
por suerte la noche jugó a favor, de día eso no lo cruza nadie, porque es espantoso. Nadie, hay gente que trabaja ahí y dice, yo de día esto no lo cruzo porque uno ve. Pero de noche era todo oscuro, yo apenas veía mi pie tratando de pisar, lo rasguñé, lo agarré, no sé, dije, proferí todo tipo de insultos, pero llegué y después volví por el puente común, porque no... Y vos llamás río, pero es una forma muy generosa de referirte a aquello que cruzaste. Sí, sí, es una... Igual daba igual si eso era el Danubio o el Riachuelo, solo que no me quería caer. El Riachuelo te caes y te desintegras, o sea, no sufrís nada. Sí, no sufrís es indoloro. Claro. Sí. No inodoro, sí. Es indoloro. Indoloro. Sí, bueno, el Riachuelo también está en el libro, para entender un poco también cuál es la situación ambiental en la que están... a la que están expuestos los vecinos de Acuba y de Jardino. Fui a dar una vuelta con la gente de Greenpeace por el Riachuelo, encima era un día de marea baja, por lo tanto todo se veía más que lo normal. Y bueno, no hay nada que nadie imagine, pero una cosa es lo que uno imagina y otra cosa es ver lo que uno imaginó y olerlo y constatar que existe. Y verlo, ¿no?, desde esa perspectiva. Sí. Y además lo que se puede ver desde el Riachuelo, que es interesante, es hay 30 años de historia que se pueden ver desde ahí, porque se ven las cáscaras de las industrias que ya no son, se ve la industria como una instancia espectral en este momento, ¿no? Todo lo que fue vaciado, finalmente esas industrias que eran las que en su momento daban trabajo a muchos inmigrantes, tanto de otros países como del interior de la Argentina, migrantes, todas esas industrias cerraron, y toda esa gente que llegó hasta acá con la certeza del trabajo quedó a la deriva, sin un trabajo, sin una forma de pagarse un suelo, y así es como se van construyendo una al lado de la otra las villas que también se ven desde el Riachuelo, ¿no? Tanto las de capital como las que hay del lado de provincia. Y ahí viene el otro actor, porque están las industrias que no son, y las industrias que son, una de las cuales es la Curtiembre Gaita, que es la empresa que había de alguna manera propiciado esa movilización que desencadena los hechos, que ahora tiene sus instalaciones en este predio, pero que también por Greenpeace sabemos que no tiene ningún tipo de procesamiento sus efluentes y que contaminan, y la industria de la curtiembre mueve materiales tan horrendos como el cromo o el cadmio, que son sumamente venenosos. Sí, las industrias arrojan al Riachuelo todo tipo de metales cancerígenos, que además no es solo que la tierra esté infectada, sino que cuando sube el Riachuelo, suben las napas, toda esa zona queda inundada, y es agua con la que uno no debería tener ningún tipo de contacto. Y la gente que se ve inundada por esas aguas lo tiene. Gaita en realidad es una de tantas, tiene tiene algunas marcas que la hacen particular, pero no es la única industria responsable de todo esto, ni siquiera la principal. Lo que sí tiene Gaita es que está entre las dos curtiembres más importantes del país, tiene un índice de procesamiento de cueros muy alto y está instalada en lindera al asentamiento de Acuba. De hecho, en Gaita se les dio con título de propiedad una franja a los del asentamiento porque era una forma de establecer un código de convivencia, porque si no, no había forma de que la industria se pudiera instalar ahí. El pacto no dicho, pero que existe de alguna manera, es que ellos se pueden quedar ahí en tanto cuando la curtiembre los necesite, es tan vago como esto, los necesite, haya gente ahí dispuesta a apoyar a la curtiembre. El día en que fue asesinado Héctor Daniel Contreras, que es este muchacho cartonero de 16 años, había una protesta gremial en la central de Gaita, que está en Valentín Alsina, y aparentemente desde la empresa lo que se había pedido era a la gente de Acuba que fuera a hacer algún tipo de apoyo o de contrapeso, un contrapeso frente a la protesta de los sindicalistas, de los empleados de la curtiembre.
fueron las personas de Acuba, hicieron lo que tenían que hacer. ¡Qué precariedad! Todo es tan Sí, precario. y volvieron, y en ese regreso pasó lo que conté anteriormente, ¿no? Y por supuesto nadie llamó a declarar. Y finalmente, la pregunta es quiénes son responsables por esa muerte. Finalmente ese chico era un menor de edad que estaba siendo llevado a una movilización, llevado por un puntero del barrio, que es Marcelo, a quien no se lo pudo involucrar en la causa, y a su vez llevado para apoyar un problema gremial de una empresa que no fue involucrada en la causa tampoco. Ahí es cuando yo pienso también qué precario es todo y en qué... uno se pregunta por qué siempre el hilo se corta por lo más fino, que es un vecino preso y un cartonero muerto, ¿no? Cuando bueno, finalmente las responsabilidades son tanto más altas, ¿no? Y a su vez, cuanto más se sube, más difícil es identificar el nombre del problema, porque uno no puede culpar a una empresa, uno no puede culpar al sistema político, ¿no? Y es ahí cuando uno se siente solo. Josefina Lisitre es una de las periodistas que tiene en la manera de contar un oficio que no se ve mucho y que solés meterte en el tema, desmenuzarlo, acariciarlo con tu mirada. De todos los temas que has tratado, ¿qué te queda después de haber escrito los otros, de haberte metido en este tema? Mudarte a Giardino, me imagino que no. No, a ver, yo tengo una relación bastante, no sé si es rara, les debe pasar sé que les pasa a muchos, y sé que no les pasa a muchos otros, que es que una vez que termino el tema, lo cierro. Es casi un tema de salud mental. Y además hay una especie de alergia que a uno le queda de haber ido tantas veces a lugares que además son muy duros. No era grato, era el día que yo tenía que ir para allá, es el día que tengo que ir para allá. Y lo que me queda en primer lugar es la tranquilidad de que haya terminado, ¿no? Porque me cansó psíquica y físicamente mucho toda la parte de trabajo de campo del libro. La escritura, si bien es una instancia como más grata, la verdad que fue también bastante tortuoso, era un tema que además que era angustiante y en el momento de escribir uno conecta de una manera muy intensa con el tema. Desde ya, sí, estoy muy bien en Floresta, que es mi barrio de clase media que también resiste, pero es donde es mi lugar, ¿no? Y sí, si hay algo que me modificó, es tener la certeza o la constatación de algo que yo ya sabía de alguna manera, que es que esta mirada romántica de la pobreza, esta frase tan imbécil del pobre pero humilde, que es tan poco sutil como cualquier otra frase, pobre pero humilde, pobre pero honesto, honrado, sí. Pobre pero honrado. Digo, es tanto más sutil. Hay pobres pero honrados, hay todo tipo de gente en todos lados y también en la pobreza, ¿no? A ver si vamos a pensar que por ser pobre tenés un carnet de buena gente. Y de la misma manera, en los territorios de la clase media que resiste, uno puede ver que en el nombre de la resistencia uno también se puede transformar en una persona desagradable a veces, ¿no? Hay un poco de todo. Y ese intento de mirada un poco más matizada de una realidad, sí, me la quedo, aunque supongo que algo de eso ya había antes de empezar a trabajar en el libro, ¿no? Digamos que para ir cerrando, como periodista, ¿qué podrías aportar desde tu mirada al periodismo que suele cubrir marchas, enfrentamientos, movilizaciones, asentamientos? A ver, me parece que en realidad no es desde el libro que uno lo pueda aportar. No, digo desde ese trabajo de campo tan intenso que la mayoría de los periodistas no puede hacer. Es decir... Sí, a ver, yo entiendo que vos no hablabas desde el libro, pero finalmente lo que uno tiene para decir es lo que uno tuvo para decir siempre, que es que uno está obligado a buscar una verdad propia, por lo menos, ni siquiera es que digo la verdad con mayúsculas, pero en esa búsqueda de verdades propias
sin entrar en las dos campanas grondonianas que son inmundas, me parece que uno tiene que poder relatar ciertas realidades complejas en su complejidad. Uno no puede volver de este tipo de una cobertura con relatos como los que uno ve, que es buenos y malos, ganadores y perdedores, porque no hay un solo lugar en el mundo donde las cosas se dividan de esa manera. Y me parece que a veces sí, ya no es solo la línea editorial del diario donde se trabaje, que también pesa, ¿no? Y que opera, o sea, a ver, la velocidad con la que se hacen esos trabajos es muy solidaria con la forma en que operan algunos medios sobre las notas, que es que como hay que cerrarlo rápido, la línea es esta y vos tenés que ir y traer lo que ellos están buscando, ¿no? O sea, en un punto hay una responsabilidad del medio, pero también hay una responsabilidad individual, que es que a veces es mucho más cómodo, más rápido, te puedes ir más rápido a tu casa si vos volvés con la hipótesis de partida y la escribís y te vas. Y sí hay una responsabilidad que trasciende largamente, no solo este trabajo, lo pensé desde que trabajo, esa responsabilidad está en tratar de aceptar que algunas hipótesis de partida se modifican y que las realidades son definitivamente más desmenuzables. Más densas también. Y más densas también. Bueno, Josefina, muchísimas gracias, muchísima suerte con el libro. Ojalá que aprendamos todos lo que... Además, yo que creía que conocía la zona, descubrí que no la conocía nada también. Bueno, muchas gracias. No, a vos, gracias. Estuvimos con Josefina Licitra hablando de su libro Los Otros.